para poder sacar adelante. Organizados porque no hay mal que dure 100 años ni pueblo que se los aguante. Eso es claro. Hoy tenemos una marginación terrible en el país. Hoy hay 60 millones de pobres, 22 millones que se han ido al extranjero, porque estos gobiernos no han sido capaces de darles oportunidades de trabajo aquí en este país. Y allá los están matando, como al joven que acaban de matar los policías en Estados Unidos, haciendo leyes como la ley Arizona, y va Calderón a decir, no, esa ley es racista, esa ley es viola los derechos fundamentales de los seres humanos, cuando aquí hay leyes y aquí las pisotean. Candil de la calle, oscuridad de su casa. Esto es Calderón. Y hoy vemos que tenemos a los hombres más ricos del mundo. Que Carlos Slim, en un solo año, su fortuna de 33,000 millones de dólares, la echó a 55,000 millones de dólares. En un solo año. Eso no es ilícito. Eso es lavado de dinero. Eso es corrupción, camarada. Y ahí está el Chapo Guzmán que protege Calderón. Y quedó evidenciado en Estados Unidos con los mismos testigos protegidos que tiene la DEA y el FBI, donde acusan directamente al Ejército y a la Marina de estar protegiendo al Chapo Guzmán. Para todo el mundo Calderón es un asesino. Y hoy tenemos que mantener la unidad firme, cuidar nuestro movimiento. Ya ha quedado evidenciado en la Suprema Corte de Justicia cómo nació el sector eléctrico en nuestro país, como Adolfo López Mateos, con el apoyo del pueblo de México de los electricistas, fue a fundamentar y a motivar un decreto para nacionalizar la industria eléctrica. Fue al Congreso de la Unión y explicar las razones y los motivos de ir comprando las acciones de los extranjeros y dar paso a recuperar un área estratégica considerada por el Estado mexicano para la prestación de un servicio público. Le puso varios candados a la Constitución Adolfo López Mateos, el artículo 25 constitucional, artículo 27, el artículo 28, el artículo 73, que los únicos que pueden legislar en materia de energía eléctrica es el Congreso de la Unión. Salinas de Gortari mandó la iniciativa de ley del 89 a la Cámara de Diputados para crear este organismo público descentralizado, Luz y Fuerza del Centro. Y la iniciativa decía que debería ser un organismo dependiente de la CFE. Y los diputados y senadores dijeron que no, que debería ser un organismo autónomo, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, y así quedó decretado en 1989. Recordarán, porque me tocó ser legislador cuando nos entregaron el decreto en Los Pinos, donde el decreto dice: con esto se acaba la incertidumbre que tuvieron los trabajadores con la compañía de Luz y Fuerza del Centro S.A. BCB, que duró muchos años en liquidación. Con eso se garantiza su contrato colectivo de trabajo para sus jubilados y los trabajadores. Y eso lo dice el contrato, eso lo dice el decreto, camarada. Y hoy, el que llega a Los Pinos de un fraude electoral no va al Congreso a fundamentar ni a motivar, se va a Televisa y en Televisa fundamenta y motiva su decreto con la utilización del ejército, de los medios de comunicación en una privatización política. Por eso es muy importante estos elementos para el Congreso local de Morelos. No ha legislado el Congreso Federal para modificar la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. No hay una iniciativa de ley en el Congreso para quitar a Luz y Fuerza del Centro.
No hay ninguna iniciativa en el Congreso para que CFE dé el servicio en todo el país. Y los usuarios tenemos que proteger el servicio público de electricidad. Hoy de manera abusiva, por las noches, llegan y cambian equipos de medición que valen 6,000 pesos. Y estos equipos de medición se van a poder activar con una tarjeta magnética. Y en el recibo hasta abajo dice cargos por un seguro de vida. Te tienes que pagarle a un banco, una aseguradora. Esa es la privatización sin el marco jurídico. Y atentando con la economía de los mexicanos, al amparo de esa oligarquía, que es la que más consume electricidad y es la que menos paga. Por eso muy importante revisar el marco jurídico. La semana pasada en Atizapán de Zaragoza el presidente municipal presentó un amparo contra un cobro excesivo de la CFE en corte. El juez se lo aceptó y no le cortaron y no pagó. Dice, no está CFE, está Luz y Fuerza, hasta que abra Luz y Fuerza, yo pago. Y el juez se lo aceptó. Y el juez se lo aceptó, camarada. Por eso tenemos que avanzar en esa desobediencia civil de no pago la luz, cabrón. El problema no es del usuario. El problema lo generó este rapaz de Calderón, que obedece a los intereses de las transnacionales. Y ahora la Corte nos va a tener que explicar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si un decreto que es administrativo, porque no somos abogados, pero tontos no somos, camaradas. Sabemos cuáles son nuestros derechos y cómo está la Constitución. Y sabemos que lo único que se le faculta a este señor es la administración pública federal, que está establecido en el artículo 90 de la Constitución. Dice, la administración pública federal está centralizada y descentralizada, y el Congreso le va a dar las leyes para que administre, pero como no sabe administrar, la Corte tiene que implementar un mecanismo, porque esto es una violación constitucional del Ejecutivo Federal. Y la Constitución dice que si es el Ejecutivo que violenta, la Constitución es juicio político. Eso es claro, camarada. Por eso tenemos la razón. Dice la juez de primera instancia, es que los intereses de la nación están por encima de los intereses de un sindicato. Y entonces, cuando modificaron el artículo 123 constitucional, que son las garantías individuales y colectivas de los trabajadores, y fue producto del movimiento revolucionario, dos grandes reformas: reforma agraria, la repartición de las tierras a los legítimos dueños, que son los campesinos; la reforma obrerista, las garantías individuales y colectivas de los trabajadores, derecho al trabajo, al salario remunerador, a que los trabajadores puedan hacer, coaligarse en sindicatos, al derecho de huelga, a la contratación colectiva. Y ahí lo dice clarito en el 123. Y fue una constitución con un espíritu nacionalista, que hoy ya van con Pemex y dicen hay que privatizar Pemex. Y van por todo. Por eso es muy importante el respaldo del legislativo aquí en Morelos, porque es un estado contestatario que se ha organizado, y también se están organizando en Chiapas, y también se están organizando en Oaxaca, en Michoacán, en Sonora. Por todo el territorio estamos recorriendo para que el próximo 10 de este mes de junio estemos tomando la Ciudad de México de todos los puntos, camaradas. Que lo estemos ganando por todos lados. Que levantemos nuestra voz por todos lados. Y próximamente los tribunales internacionales también. Porque no podemos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un país hecho pedazos con estos infames que solamente obedecen a los intereses de corrupción y de entrega del patrimonio a la transnacional. La Constitución es el pacto social
donde cabemos todos, y ellos no lo respetan, pues tampoco podemos respetarlos a ellos. Y he sido claro con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos la razón, porque en audiencia pública tendrás que decirle de cada nación el pleno de la Corte si un decreto que es administrativo puede desincorporar, extinguir y liquidar a un organismo público descentralizado que es un área estratégica y un servicio público de electricidad, y tendrás que explicar si un decreto administrativo puede modificar el 123 constitucional, si un decreto administrativo puede violar los convenios internacionales como el convenio 87 de la OIT, el convenio 98 de contratación colectiva o los convenios